días a todos. Es un privilegio y una gran bendición y también una gran responsabilidad poder estar frente de ustedes compartiendo el mensaje que Dios en su favor y en su gracia tiene para todos nosotros el día de hoy. Así que vamos a comenzar a una breve oración para que Dios nos dirija en el mensaje de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te pedimos que el día de hoy nos dirijas, nos hables y nos puedas decir lo que nos tengas que decir el día de hoy a través de tu mensaje. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Voy a comenzar diciendo algo sobre el propósito. Benjamín Disraeli dijo: el secreto del éxito está en la constancia del propósito. Es decir, ser constante con el propósito que uno está siguiendo y uno está trabajando. Y no es un éxito estar pendiente de la reacción de las personas. ¿Qué pensará la gente de mí, de lo que yo hago? Querer agradar a los demás es una trampa muy peligrosa, también dijo Epícteto. Porque si vives para agradar a los demás, todos te amarán menos tú mismo. Trabajar por un propósito y no por un aplauso es la clave de todo éxito en una persona, en todo ser. Y es cierto que en el camino podemos encontrar personas que le agraden tu propósito, pero una cosa es que le agraden a algunos y otra es que a todo el mundo le quieras agradar. Las personas que te agraden están encaminadas dentro del propósito que estás siguiendo. ¿Por qué les comento sobre el propósito el día de hoy? Netamente porque el día de hoy vamos a hablar sobre el propósito de Jesús en este pasaje que acaba de leer el pastor. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, durante toda su vida? Es un propósito muy claro, ¿no? Predicar las buenas nuevas del reino de los cielos a los hombres. Ese era su principal propósito. Y todo lo que hacía Jesucristo era para eso, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte. Sin importar lo que diga la gente, lo que digan los demás en su entorno. Entonces, bajo esa premisa vamos a analizar también cuáles fueron las diversas reacciones de los hombres frente a Jesucristo. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? El domingo anterior se predicó sobre la tentación de Jesús en el desierto, un mensaje bastante bueno, que habló todo lo que Jesucristo pasó por el desierto, ¿no? Y como antecedentes también tenemos que el capítulo 5, Jesucristo ya había formado sus discípulos, ¿no? Ya había estado haciendo llamamiento a sus discípulos, ¿no? Si bien cronológicamente el capítulo 5, a nivel de la Biblia, el capítulo 5 está después del 4, pero cronológicamente está antes, ¿no? Pero ya Jesús ya había estado trabajando con el tema del ministerio, ¿no? Y acá también hago un punto muy importante que notar, y que es cuando uno persigue o trabaja un propósito, tiene que trabajarlo en orden y con bastante, sabiduría. ¿Por qué les digo esto? Porque, fíjense, Jesucristo se preparó desde su infancia y hasta su muerte, ¿no? Formó su carácter y su conocimiento. O sea, Jesucristo siendo hombre, trabajó siempre su conocimiento, ¿no? Siempre se instruía y siempre ha sido admirado por eso. Fue bautizado delante de todos también, ¿no? Antes de las tentaciones, testimonio público de que él era hijo de Dios. Luego venció las duras tentaciones del desierto, ¿no? Y luego formó un equipo de trabajo, sus discípulos. Y luego recién inició su ministerio. Fíjense el orden que siguió Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para poder trabajar un propósito. Y estar bien preparado en cualquier cosa que hagas es importante para tener la posibilidad de hacerlo bien y para los propósitos que Dios te ha designado.
Y esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, se encuentra con una serie de reacciones de las personas que lo rodean, ¿no? Y justamente el día de hoy les voy a hablar sobre 3 tipos de reacciones que hemos encontrado en este pasaje. Acá en el versículo 16 dice, por ejemplo, que Jesús estaba predicando en Galilea tanto como en Nazaret como en Capernaum. Si nos damos, digamos, en nivel contexto, digamos, Jesús nació en Belén, ¿no? De ahí pasó a Nazaret. Digamos, la mayor parte de su vida, en realidad no estuvo en Belén, estuvo en Nazaret, ¿no? Prácticamente por eso le dicen Jesús de Nazaret, ¿no? Toda su vida ha estado, digamos, viviendo ahí en Nazaret, ¿no? Digamos, hablando, desarrollándose. Pero Jesucristo comenzó a expandir, digamos, sus buenas nuevas también a Capernaum, ¿no? y a todas las regiones cercanas de esa región, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Jesucristo comenzó a predicar en un lugar específico. Y acá es algo muy importante, porque fíjense, el versículo 15 dice, enseñaba ¿dónde? En las sinagogas, y todos lo admiraban. Es cierto que lo admiraban a nuestro Señor Jesucristo por la sabiduría y conocimiento que tenía y porque era Dios, ¿no? Hecho hombre. Pero fíjense el detalle, enseñaba ¿dónde? En las sinagogas. Y acá hay algo particular que notar, ¿no? Y también dice conforme a su costumbre, ¿no? O sea, entró a la sinagoga como era de costumbre. Y lo importante acá de notar es que el mensaje principal de Jesucristo está en las sinagogas, en la iglesia. Es función de toda iglesia predicar el mensaje puro y auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es donde la iglesia busca, ¿no? El pueblo de Dios busca, digamos, nutrirse de este mensaje. Y Jesucristo, por eso, trabajaba en las sinagogas, digamos, como de costumbre. Buscar fuera de la iglesia quizá puede ser una opción, pero digamos no es lo recomendable, ¿no? Digamos contextualizando este pasaje, ¿no? La iglesia juega un papel muy importante en la parte espiritual de cada persona, digamos, ¿no? A nivel de conocimientos, ¿no? De poder de la comunión con Dios. El tema es que Jesucristo se sentó, ¿no? Agarró un rollo, bueno, le entregaron el rollo, no un rollo cualquiera, ¿no? El rollo de una profecía, ¿no? Una profecía de un libro del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Entonces, cuando Jesucristo desenrolló lo que decía, comenzó a leer, decía lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Capítulo 18, versículo 18. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego dice que enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante que le había dado, se sentó y todos estaban atentos mirando qué iba a decir Jesucristo después de la lectura, ¿no? Y Jesucristo dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Uno dirá, pero ¿cuál es la sorpresa, no? ¿Qué ha estado haciendo Jesucristo, digamos, durante estos años, ¿no? Antes de leer el rollo. Ha estado haciendo milagros, ¿no? Ha estado sanando enfermos, ¿no? Ha estado dando libertad a los cautivos, ha estado dando vista a los ciegos. Prácticamente lo que había leído el Señor Jesucristo era lo que Él había estado haciendo, ¿no? Y era algo que prácticamente alrededor no les debiera sorprender, ¿no? Sin embargo, les sorprendió, ¿no? Y justamente vamos a ver cuáles son las reacciones que provocó, digamos,
que provocó, digamos, en esta parte, ¿no? La primera reacción que encontramos es asombro y admiración. Lo primero que podemos encontrar aquí. Dice, ¿no? En varios versículos dice, por ejemplo, en versículo 15, todos lo admiraban, ¿no? Luego cuando fue a Capernaum también todos lo admiraban, ¿no? Estaban asombrados de su enseñanza. Asombro y admiración. ¿Y por qué? Uno dirá, pero bueno, ¿quién aparte de Jesucristo también tenía conocimientos similares, digamos, ¿no? A nivel de conocimientos? ¿Saben quiénes son? Los fariseos, ¿no? Los fariseos, los escribas. Ellos eran muy doctos, eran muy instruidos. Sin embargo, ¿por qué, a diferencia de Jesucristo, por qué los fariseos no impactaban a la gente? Y era porque Jesucristo no solamente tenía el conocimiento, hablaba con vigor, con seguridad, con autoridad, gracia, ¿no? La gracia es importante también, ¿no? En un mensaje. La gracia que el Señor da a alguien para dar su mensaje. La gracia que Dios autoriza a alguien para poder transmitir adecuadamente su mensaje. Y eso tenía nuestro Señor Jesucristo. Todo en conjunto hacía que las personas que estaban a su alrededor se quedaran impactados de Él, de lo que Él decía, de lo que Él hacía. Sin embargo, lamentablemente, hay un tema acá muy importante que notar. El asombro y admiración a veces no es suficiente para el inicio de una conversión. Y esto es lo que pasó aquí. Podemos admirar a alguien, pero eso no significa nada, muchas veces. Podemos admirar, por ejemplo, ¿no? Para un ejemplo secular, ¿no? Podemos admirar a Messi, no sé, hay un presidente acá de Bukele, ¿no? Podemos admirarlo a Bukele. Podemos admirar, no sé, pues a un cantante, por ejemplo, Jesús Adrián Romero. Pero, o alguien cercano, ¿no? Pero eso no significa que eso genere un cambio o influencia o una conversión en tu vida, ¿no? Simplemente es una admiración de una cualidad que tiene, ¿no? Incluso, en algunos casos podemos, o salta a veces algunas frases como, ¿por qué será así, no? ¿Qué habrá hecho para ser tan exitoso, no? Comienzan a cuestionarse las personas, ¿no? ¿Por qué es lo que es, no? Algo malo tiene, algo ha hecho. O sea, siempre buscamos la imperfección, ¿no? Digamos, dentro de la persona que admiramos, ¿no? Es algo natural, es algo de la naturaleza humana, ¿no? Es algo que se da, ¿no? Entonces, justamente la admiración, digamos, en este contexto, no es suficiente para generar una conversión, ¿no? Y acá en esta parte encontramos dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen dudas, o sea, admiran a Jesucristo, pero tienen dudas, y que admiran a Jesucristo, pero no tienen dudas. ¿Y cuál es lo común de esos dos? Que no son convertidos. O sea, que no generan ninguna conversión espiritual dentro de sus vidas. Aquellos que admiran a Jesucristo y no, digamos, tienen dudas, justamente se hacen la pregunta, ¿no? Que más adelante vemos. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿Este no es el que vivía acá en Nazaret? Tienen dudas. A pesar de que han escuchado a Jesucristo, lo que decía Jesucristo, las palabras sabias de Jesucristo, a pesar de haber escuchado sus milagros, y muchos de ellos visto sus milagros, aún así dudaban de él. Pero no generan ninguna conversión, simplemente se quedaban admirados o maravillados. O sea, no pasaba de eso. Pero también encontramos a otro tipo de personas que sí admiraban a Jesucristo, no tenían dudas de sus cualidades, sabían que los milagros que hacía Jesucristo eran auténticos y creían esos milagros. ¿Y sabes quiénes eran esas personas? Nuevamente, los fariseos. Los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos sí sabían quién era realmente Jesucristo. De alguna manera admiraban a Jesucristo, como una admiración, digamos, cuando
cuando admiras a alguien de forma respetuosa, ¿no? Como cuando admiras a un, digamos, a un enemigo y sabes el poder del enemigo, digamos, ¿no? No sé si tanto así el enemigo, pero sí ideológicamente era el enemigo. Los fariseos eran enemigos de Jesucristo ideológicamente, ¿no? A tal punto que querían matarlo, ¿no? Estaban sorprendidos también. Y de alguna manera sí había un respeto por parte de los fariseos. Sin embargo, tampoco era suficiente. La admiración quedaba solo en admiración y no provoca ninguna conversión en la persona quien admira, digamos, a Jesucristo. Entonces aquí podemos notar que estas personas justamente admiraban a Jesucristo, pero digamos, era en vano, ¿no? Pero también encontramos algo muy curioso, que también encontramos no personas, pero sí demonios. ¿Qué pasaba con los demonios? Temían a Dios, tenían miedo, aún hoy en día, ¿no? Saben el poder el poder del Señor, ¿no? Los demonios, ¿no? Aquellos que de repente cuando menciono esa palabra, se imaginan pues las peores películas de terror que pueden haber visto en su vida, ¿no? O la peor pesadilla que pueden haber visto. La peor criatura más así repulsiva, más grotesca que puedan imaginarse, que ellos teman a la palabra de Jesucristo. Imagínense el poder de nuestro Señor, el gran poder, que tan respeto le tenían, que no podían, le temían demasiado, ¿no? Sabían que lo que podía hacer, ¿no? Y eso lo podemos encontrar acá en el versículo 33, ¿no? Justo en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Fíjense también algo curioso, ¿no? No quiero ampliar ahí, pero algo curioso, miren, un hombre poseído con un espíritu maligno dentro de la sinagoga. Eso quiere decir que en las iglesias pueden haber, digamos, personas que tienen, pues, de alguna manera, bastante carga negativa, ¿no? Acá había, ¿no?, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. La pregunta sería si eso actualmente seguirá, ¿no?, o no. Pero acá, digamos, lo que quiero resaltar es que el demonio hablaba y le decía: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Tenía miedo. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Fíjense la frase del demonio. Yo sé quién eres tú. Y no mentía, no mentía. Eso significa que los demonios también dicen la verdad, sobre todo cuando están delante del Dios Todopoderoso, ¿no? No pueden mentir. Y a veces, ingenuamente, pensamos nosotros que podemos mentirle a Dios a veces en nuestros actos, y no es así, ¿no? Los mismos demonios nos demuestran que no pueden. Ellos reconocen quién es Jesús. ¿Y qué les dice Jesucristo? Cállate, ¿no? Sal de ese hombre. Una autoridad militar, como un general, le habla, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí vemos que los demonios tienen temor a Dios, que no es lo mismo que temor de Dios. Y muchas personas tienen temor a Dios y no temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre temor a Dios y temor de Dios? Temor a Dios es temer a su castigo, temer a que si haces algo malo, te va a caer, pues, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú haces, se te devuelve, ¿no? Lo que tú siembras, cosecharás. Ese es temor a Dios, ¿no? No haces algo malo simplemente no porque amas a Dios, sino porque le tienes miedo a Dios. Tienes miedo, sabes qué es lo que puede hacer en tu vida. Pero temor de Dios está basado en el amor a Dios. Yo no quiero ofender a Dios, ¿no? Digamos, poniendo un ejemplo, ¿no? Yo no quiero ofender al Señor, ¿no? No quiero herir, no quiero que Dios se ponga triste, ¿no? No quiero que el Señor vea que lo que estoy haciendo no le agrada. Ese es temor de Dios, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Tener temor de Dios, ¿no? Y hay personas que lamentablemente no tienen temor de Dios ni sus consecuencias. Bueno, ahí
Éxodo 9, 27, 30 también habla de eso, ¿no? Hay un ejemplo ahí de Éxodo. Déjeme buscar Éxodo. Éxodo 9, 27, 30. Dice lo siguiente. Justamente es la del faraón, ¿no? ¿Qué le dice Moisés, ¿no? El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué dijo el faraón? Esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, dice, ¿no? En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Pero ¿qué más le dice? Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios el Señor. No tenía temor de Dios el faraón, ¿no? ¿Y qué cosa pasó, no? Todas las desgracias que vinieron a Egipto, ¿no? Las plagas y todo eso, ¿no? Y bueno, las consecuencias de no temer a Dios es justamente eso, ¿no? No temer de Dios o temer a Dios es justamente eso, ¿no? Las calamidades y que Dios da la espalda también a la persona que lo hace, ¿no? Proverbios 1:7 creo que nos dice bastante detalladamente qué es lo que pasa con aquella persona que no teme a Dios, ¿no? Entonces, esa es la primera reacción que podemos encontrar, ¿no? Asombro, admiración y temor, miedo, ¿no? Admiración, asombro de las personas que lo rodeaban, de algunas personas que lo rodeaban, y también temor, miedo. Pero también podemos encontrar rechazo. Esa es la segunda reacción. Esa es un poco más radical, ¿no? El rechazo. Cuando la duda se afirma, viene el rechazo. O sea, cuando la duda dice, bueno, yo estoy seguro pues que esta persona no es lo que dice ser, ¿no? Yo estoy seguro que, por ejemplo, no sé, pues Bukele, por ejemplo, ¿no? Yo sé que Bukele tiene intereses ocultos, por ejemplo, ¿no? Yo sé que Messi, por ejemplo, no patea bien, pero yo estoy seguro que es champa, pues, ¿no? Que ganó el campeonato mundial de fútbol, es champa, pues, ¿no? O sea, la duda sí afirma, ¿no? ¿Y qué pasaba con el contexto del pasaje? Les dicen, ¿no? ¿No es este el hijo de un pobre carpintero? O, por ejemplo, decimos hoy en día, ¿no es el hijo de tal cual? ¿O no es este que ahora es empresario y hasta es profesional y antes era un pobre ignorante? ¿No? A veces no pasa eso. Minimizamos a las personas y eso está mal. No podemos dejarnos guiar por las apariencias. Y eso no ha cambiado desde antes, ¿no? Desde, digamos, la época de Jesucristo, ¿no? Les decía, ¿no? A Jesucristo. A pesar de haberlo escuchado, de haber visto sus milagros, no es el hijo de un pobre carpintero. Entonces, se dejaron llevar por las apariencias, ¿no? Y acá hay un tema muy, muy curioso. Tuve oportunidad de poder profundizar por qué pasa esto, ¿no? Y encontré algo muy, muy curioso que tiene que ver con el problema de la familiaridad. ¿Qué significa eso? El problema de la familiaridad. Les explico un poco. En Mateo 6:9, por ejemplo, ¿qué dice? Cuando Jesús enseña la oración, ¿no? Cuando oréis, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿correcto? Y acá hay algo curioso, porque esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, denota dos cosas muy importantes que no debemos dejar pasar por alto. Padre nuestro denota una cercanía del Padre hacia el hombre, ¿correcto? Dios y el hombre, sí, hay una cercanía, el Padre, ¿no? Una cercanía que tiene el Hijo con su Padre, es fuerte, ¿no? Es un lazo muy fuerte. Una cercanía que te dice que puedes confiar en el Señor, puedes pedirle al Señor, ¿no? Él te va a ayudar. Pero luego dice que estás en los cielos. Y esa segunda parte denota lejanía, denota desconocimiento, ¿no? Algo inalcanzable, algo desconocido. No tenemos control o conocimiento de ello. ¿Y por qué menciono Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Y por qué lo explico de esta manera? Porque Dios
se manifiesta no solamente como alguien cercano, como un Salvador, sino también como un Señor, como alguien que tiene autoridad sobre nosotros. No solamente como alguien cercano, sino también como alguien que es poderoso, que hace los cielos y que nadie, por más que quiera intentar viajar, digamos, al cielo, lo va a poder hacer. Su trono está, ¿no? Donde habita el Señor. Digamos, marca autoridad, ¿no? Una autoridad imponente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que comienza a ser familiar para nosotros es un pretexto para faltar el respeto. Cuando algo es desconocido lo miramos con recelo y con respeto, pero cuando algo es muy cercano, ya justamente por tema rutinario o algo que se vuelve conocido, simplemente la persona tiende a faltarle el respeto a lo que es familiar. No pasa, ¿no? Siente que ya lo conoce, ya la conoce. Y eso suele pasar, por ejemplo, en las familias, ¿no? Suele pasar en los amigos, en los matrimonios, incluso entre esposo y esposa, ¿no? A veces se suelen faltar el respeto porque ya hay una familiaridad, ya se conocen, ¿no? No hay esa, digamos, esa lejanía, digamos, porque son familiares, ¿no? Y eso ocurre justamente con la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, ¿no? De faltar el respeto, justamente porque, bueno, hay confianza, simplemente no tienes ninguna razón para no faltarle el respeto, ¿no? Y justamente esto es lo que ocurría acá en el contexto de Jesús, cuando le decían, ¿no? ¿No es el hijo de un pobre carpintero? Él era, digamos, de la vecindad, ¿no? Él era de la zona, ¿no? Decía, él tenía una familiaridad con las personas que estaban alrededor. Entonces simplemente decían, bueno, no tengo por qué, o sea, por más que hable bonito, por más que haga milagros, no tengo por qué escucharlo, ¿no? No tengo por qué hacerle caso. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Eso es lo que ocurría. Pero Jesús ya sabía de antemano lo que pensaban de él, ¿no? Y él explica, cuando menciona que médico que se curen a sí mismos, ¿no? Médico, cúrate a sí mismo. Él ya sabía lo que estaban pensando, ¿no? Les dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, ¿no? En el versículo 23, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Entonces, era una frase popular en esa época. O sea, él la usó porque justamente eso se utilizaba cuando alguien apelaba a decirle, ¿no? Oye, si tú haces lo que haces, hazlo primero en donde vives, ¿no? Hazlo en tu zona, hazlo en tu hogar, en donde vives. Pero Jesús explica, ¿no? Les dice, les aseguro, ¿no? De verdad os digo, que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Y eso es una verdad, ¿eh? Es una verdad, porque él dice, ¿no? Les aseguro que, ¿no? De verdad os digo, nadie es profeta en su propia tierra. Y ustedes ven alrededor en la vida real, en la vida práctica, digamos, y pasa, ¿no? Alguien que de repente no es exitoso acá en Perú, pero se va al extranjero y es otra cosa, ¿no? En el plano profesional, en el plano artístico, no lo sé, en el plano deportivo. Pero aquí no es tan destacado. Y eso es una verdad, ¿no? Que Jesús lo hizo notar, ¿no? Y explicó en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel, pero sin embargo no fue enviado ninguna de ellas, sino solo a una sola, en Sarepta, ¿no? Y lo mismo con Eliseo. También cuando había muchos enfermos de lepra, ninguno fue curado, solamente a uno, ¿no? A Naamán el sirio. Bueno, sin profundizar mucho en esta parte, solamente podemos mencionar que hay 2 temas en común ahí, o varios puntos en común en realidad. Uno, que la gracia de Dios se manifiesta como Él quiere, porque Él pudiendo hacerlo,
para todos, él decidió hacerlo solamente para una persona en cada caso, ¿no? Para Elías y Eliseo. A veces uno dice, no, pero ¿por qué Dios no curó a esta persona o a esta otra? La voluntad del Señor es misteriosa, ¿no? Dios sabe cuáles son las razones, ¿no? Y en este caso lo hizo con una viuda, ¿no? En Sarepta, y con Naamán, una sola persona. Segundo punto que también sobre este tema hay que notar es que había muchas personas rebeldes en esas épocas, muchas personas que no querían reconocer al Señor. Y en este caso la viuda de Sarepta sí era una de las pocas, o quizás de las únicas personas que estaban buscando del Señor. Igual Naamán el sirio, que bueno, en el caso de Naamán fue un poco después, pero también el Señor sabía que él era, digamos, la persona que estaba buscando del Señor. Entonces vemos pues que la voluntad del Señor es digamos, misteriosa, y Él hace lo que le place, y debemos agradecer por lo que Él haga con nuestras vidas, ¿no? Si tenemos hoy en día salud, es porque Él le place así, y tenemos que agradecer al Señor por ello. Entonces, acá viene lo que es el rechazo, pero también luego viene la rabia y la furia, ¿no? O sea, rechazan al Señor primero cuando la duda se afirma. O sea, en la primera fase del rechazo, la duda se afirma, ya no quiero escuchar más a Dios, ¿no? Dudo que el Señor, la palabra de Dios, a mí me sirva en mi vida, ¿no? Dudo. Pero luego viene la rabia y la furia, ¿no? ¿Qué pasó aquí? En este contexto, la gente de Nazaret estaba furiosa, estaba rabiosa, querían matarlo. Probablemente porque ellos pensaron que con este pasaje de Eliseo y de Elías, le estaban haciendo ver de que ellos eran inferiores a los leprosos, ¿no? Y a las viudas. Probablemente les hirió el orgullo, ¿no? Y eso justamente pasa con las personas que rechazan el mensaje de Jesucristo. Hieren el ego del hombre, y solo te quedan dos caminos, ¿no? Ablandar tu ego y entregar tu vida a Jesucristo, o cerrarte más y rechazarlo con rabia y furia. Y decir, aquí no entra. ¿Quién es Él para que me enseñe a mí? Es el hijo de carpintero, como dijeron en ese tiempo. Pero mientras más resistencia pongas, peor es, ¿no? Sabemos que cuando uno se va en contra del mensaje de Jesucristo, en la Biblia le llaman necios, ¿no? Necios. Personas que pueden tener maestría, doctorado en lo que sea, pero no creen en Dios. La Biblia los llama necios. No es necios porque no tiene conocimientos. Tendrá conocimiento de otras cosas, pero de Dios no tiene nada, ¿no? Y eso es lo más importante en la vida del hombre. En el propósito del hombre no es terminar una carrera. En el propósito del hombre es agradar a Dios con lo que Dios te dio como talento. Eso es el propósito del hombre. Y bueno, a la gente de Nazaret no le gustó, pues, ¿no? Que les hayan dicho eso, y rechazaron a Jesucristo. Entonces aquí vemos el segundo tipo de reacción, ¿no? Rechazo. Pero también encontramos otro tercer tipo de reacción, que es gratitud, fe y avivamiento en las personas. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la gratitud, qué pasó con la suegra de Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro estaba con una fiebre muy elevada. Estaba con una fiebre, no una fiebre cualquiera, una fiebre probablemente más de 40 grados, probablemente, ¿no? Estaba con una fiebre que estaba a punto de irse a la otra. Jesucristo salió, ¿no? Probablemente le pasaron la voz a Jesucristo los apóstoles, Jacobo creo y Juan, le pasaron la voz, dijeron, ¿sabes qué? La suegra de Pedro está mal, no sé si puedes darnos una manito, ¿no? Le rogaron a Jesucristo.
Jesucristo salió de la sinagoga porque paraba ahí, realmente, era su principal tiempo lo pasaba ahí, pero él prefirió salir de ahí para hacer una obra, ¿no? Sanar a alguien en especial, en particular. Y esto nos enseña también algo muy importante, ¿no? Que para Jesucristo no hay que yo soy menos importante, que no creo que a mí, que se fije en mí, ¿no? Tendrá un montón de tareas que hacer, seguro, que se va a estar fijando en mí, ¿no? No, acá podemos ver que con la suegra de Simón le echó el ojo, ¿no? Le dijo, de forma particular, a ti te voy a curar. Y claro, la curó, ¿no? De una forma particular, porque se inclinó sobre ella, ¿no? Y algo que a Lucas, ¿no? El libro de Lucas era médico, le causó curiosidad, ¿no? ¿Cómo sabe algo de procedimientos médicos? Pero la curó, ¿no? Pero ¿qué hizo después de ser curada la suegra? Se mostró hospitalaria, ¿no? Comenzó a atenderlos, ¿no? A servirles a los que estaban ahí, ¿no? Si bien es cierto, no encontramos algo que diga en la Biblia, diga gracias Jesús, no dice nada de eso, pero sí encontramos que con el acto de servicio es una forma de gratitud. Es más, el acto de servicio habla más que un gracias a veces, ¿no? Es mucho más. Claro, el gracias siempre es también bienvenido, ¿no? Pero el acto de gratitud es mucho mejor todavía, ¿no? Y eso es lo que hizo la suegra de Simón, ¿no? Es una forma de gratitud que tenía hacia Jesús. Entonces también encontramos fe en los enfermos. ¿Qué pasó? Que después de este acontecimiento se enteraron, ¿no? Varios se enteraron que Jesús que sanaba enfermos. Entonces vinieron bastantes enfermos, ¿no? A buscarlo a Jesús. Digamos en lenguaje informal, vinieron en mancha, ¿no? Vinieron en mancha a buscarlo para que lo curen. Y como Jesús tenía compasión de los enfermos, lo hizo, ¿no? Y dice la palabra que venían cuando se ponía el sol. Todos los enfermos venían donde Jesús y Jesús los atendía, ¿no? Pero el acto mismo de los enfermos de poder acercarse a Jesús es un tema de fe, ¿no? Es un deseo de las personas de poder acercarse a Jesús. Entonces provocó fe también, ¿no? Ahora, hay que tener también, hay que tomar en cuenta, digamos, que muchas veces buscamos a Jesús por necesidad, ¿no? Bueno, acá en el versículo no dice si los enfermos solamente querían ser curados y después de eso no se sabe qué más pasó. Pero lo cierto es que muchas personas a veces buscan acercarse a Dios por un interés, sea salud, sea bendiciones materiales, sea, no sé, una pareja, no lo sé. Se acercan al Señor por un interés. Y ya no es una fe tan verdadera, no es una fe más por necesidad. Y Juan 6:26 dice justo, ¿no? Bueno, Juan 6 dice justamente, les aseguro, cuando Jesús lo buscaban, ¿no? Para que le dé de comer. ¿Qué les dijo Jesús? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Entonces les dijo, ¿no? Les dio a entender que buscan, en este caso, lo material, ¿no? Porque la comida es algo material. Y no porque escucharon de él, ¿no? Sino por la comida. Y también decía Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Cuando estuvo en el desierto, ¿no? Entonces, la fe verdadera se refleja en que buscamos a Jesús por lo que Él puede hacer en tu vida de forma espiritual, principalmente. Ahora, Jesús por añadidura te da lo demás, ¿no? Si Él así lo desea. Jesús nunca dijo, no, ¿sabe qué? Yo solamente he venido a predicar y no voy a curar enfermos, pues no. No dijo eso. Dio la palabra, las buenas nuevas, pero también dio salud, ¿no? También expulsaba demonios. O sea, hizo todo. Pero en ese orden, ¿no? Y eso es muy importante de entenderlo, ¿no? Porque el principal propósito de Jesucristo, como les dije al inicio, era predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. No algo económico, no un tema de salud.
Y hay una frase que me vino a la mente justo de este tema, no sé quién lo escribió, pero decía lo siguiente, ¿no? Si el principal problema de la humanidad hubiese sido la economía, Dios hubiese mandado al mejor economista del mundo a resolver este problema. Si el principal problema del mundo, de la humanidad, hubiese sido la salud, Dios hubiese mandado al mejor staff de médicos del mundo para curar todas las enfermedades. Pero el principal problema del hombre es su pecado. Por eso Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para librarnos de él. Me pareció interesante porque justamente esto va en contraste con lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Jesús vino por predicar un mensaje, unas buenas nuevas, lo espiritual. Pero lo demás no significa que no venga, puede venir por añadidura, ¿no? Hay un versículo que dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y dentro de las personas que, digamos, también, aparte de que tenían fe y las que tenían gratitud, también hay personas que tenían alegría, avivamiento, ¿no? Alegría, felicidad. En el versículo dice que lo rodearon a Jesús y no querían que se fuera. Era algo como que, por ejemplo, no sé, cuando alguien está enamorado o enamorada, ¿no? Sabe que los primeros días, ¿no? No le quieres dejar escapar, ¿no? A tu pareja. Algo así, ¿no? Me imagino, no sé. Y querían seguir escuchando de Jesús, ¿no? Lo buscaban a Jesús, pero Jesús no quiso, ¿no? Les dijo, de hecho, hay que notar, hay que enfatizar este entusiasmo de las personas que lo buscaban genuinamente a Jesús por lo que él decía, ¿no? Por el mensaje que él traía. Pero Jesús decía y dijo algo importante: esto no se va a quedar aquí solamente, esto tiene que ser expandido a todas las naciones, ¿no? El reino de Dios, el reino de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios hay 4 perspectivas del reino de Dios, ¿no? Y las 4 son complementarias y válidas, ¿no? El reinado y gobierno y soberanía de Dios reconocido. En la oración, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el reinado de Dios. Ese es el reino de Dios. La salvación completa por fe en el Señor Jesucristo. Vienen todas las bendiciones espirituales y materiales para el alma y el cuerpo que resultan cuando Dios es rey en nuestros corazones. La tercera es la iglesia, la comunidad de personas en cuyos corazones Dios es reconocido como rey. Y la cuarta es el universo redimido en el día del juicio, cielos nuevos y tierras nuevas. Las 4 perspectivas son válidas, ¿no? ¿Una más que otra? No. Todas representan de alguna manera el reino de los cielos, el reino de Dios. Y es lo que Jesús vino a predicar. Y ese ha sido el propósito principal de Jesús en su ministerio. Sin importar lo que digan los demás o qué reacciones tengan de él. Su objetivo era simplemente traer esta bendición al mundo. Pero es importante nosotros desde la perspectiva, digamos, de que creen en el Señor, es reflexionar al respecto de cómo reaccionamos ante la presencia de Jesucristo, cómo reaccionamos a su mensaje. Quizá nuestra reacción sea solo de admiración, solo de temor, ¿no? O quizás no rechaces a Jesucristo de manera consciente, pero alguna vez tu familiaridad con la iglesia, con las cosas de Dios, hayan hecho que lo hayas rechazado inconscientemente. ¿Te genera gratitud, fe, alegría las buenas nuevas de Jesús? ¿O simplemente es algo rutinario que no te genera nada, ¿no? Como habla la Biblia del primer amor también, ¿no? Es algo que también lo resalta en una de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? El primer amor, has perdido tu primer amor. Así como la alegría que tenían estas personas que se acercaron a Jesús y no querían que se vaya. ¿Anhelamos eso? ¿O es algo que
que estamos trabajando todavía. Es una reflexión que, hermanos, queridos hermanos, tenemos cada uno de nosotros pensarla y trabajarla también, ¿no? Para la bendición de la iglesia y bueno, y nosotros, de nosotros mismos también, ¿no? Y poder ser también partícipes del reino del Señor en donde vayamos, ¿no? Nosotros, dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo, ¿no? Entonces, hagamos esa reflexión y bueno, que el mensaje del Señor esté presente siempre en cada uno de ustedes y el Señor los bendiga enormemente. Muchas gracias.